Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Hoy vamos a comentar la presentación corporativa que ha hecho Farmamar en enero de 2022, en este mes. Así que nada, lo más importante de todo, el otro día me comentaba un suscriptor si podía hacer un vídeo comentando cómo se estudian los fundamentales de una empresa. Y yo le comenté, vamos a hacer una cosa. El problema que tenían los tutoriales es que tenían muy poquitas visitas. Se tarda muchas horas en preparar un tutorial para luego tener 500, 600 visitas. Eso ya hace muchos meses, ¿no? Si este vídeo alcanza las 4.500 visitas, por decir una cifra, me comprometo a realizar un tutorial no solo de cómo se hacen los fundamentales, sino cómo se puede hacer los fundamentales para el corto, para el medio y para el largo plazo, que no se hacen igual. Hay unas grandes diferencias si tú quieres meter poco o mucho dinero a corto, a medio o a largo plazo. Por ejemplo, a largo plazo en Farmamar habría que estudiar muchísimas más cosas que si fuese una entrada de un par de semanas a una empresa cualquiera. Así que nada, si alcanza las 4.500 visitas, que para eso habrá que compartir muchísimo, me comprometo a hacer ese tipo de vídeos. Bueno, vamos a empezar ya con la presentación corporativa, donde habla un poquito sobre el futuro cercano de Farmamar más allá del año 2026. Aquí tenemos la presentación que la podéis descargar en la página, simplemente buscar en inglés, ponéis presentación corporativa Farmamar, Farmamar separados y os saldrá mejor. Y veréis que bueno, pues es una presentación en inglés, pues que trae un poquito de datos interesantes, pero hay que rebuscar un poquito más allá. Y voy a necesitar vuestra ayuda porque hay un montón de datos de los cuales yo no soy ningún experto, soy un profundo ignorante en estos temas y me gustaría corroborar si es verdad lo que se dice o no se dice. Vamos a ver, pues empezamos aquí en esta diapositiva donde nos habla pues un poquito de los ingresos en el año 2020, la capitalización actual, los medicamentos aprobados en los 3 medicamentos aprobados en oncología. Y bueno, vamos pasando diapositivas que no tienen mucha importancia para nosotros. Y esta es la primera que tenemos que tener en cuenta. Y es los 4 medicamentos que tiene ahora mismo principalmente Farmamar. Como John Daly ya es un medicamento agotado que nos da unos ingresos recurrentes curiosetes, son curiosos, pero tampoco nos harían como una gran farma. Tenemos a Plidin, en este caso lo tenemos como pues un medicamento para el mieloma, ¿no? Que ya está en el mercado, que tampoco da muy buenos resultados, no es que sea un producto que se venda mucho. Y aquí tenemos Zepzelca. Fijaros la diferencia con los otros 2 medicamentos, ¿verdad? Y ya con el tercero ya no os cuento, ¿no? Pero fijaros la diferencia, de ahí viene el potencial de Zepzelca. Muchas veces os lo he dicho y lo voy a recalcar varias veces en este vídeo. Aplidin, como antiviral, se puede usar como arma arrojadiza contra los minoristas. Es decir, nos van dando noticias, noticias, noticias y nunca llega. Para luego demostrar que es un buen antiviral. Sí, lo será, pero todavía está en desarrollo en fase 3 y no se ven luces de terminar esto muy pronto. Entonces se puede utilizar como arma arrojadiza, sacando noticias como pasaron el otro día, disparando la cotización sin ningún sentido, en un ensayo que ya conocíamos todos, muy antiguo, y además es un ensayo in vitro. Y como dijo su presidente, el presidente de Sousa, ya lo dijo, es que no es lo mismo in vitro que en animales que en personas. En in vitro echas la gotita y funciona muy bien. Bueno, estoy exagerando un poco, ¿no? En animales y en personas a lo mejor ese medicamento se diluye demasiado en el cuerpo como para tener un potencial tan bueno como en in vitro. Así que vamos a tomar las cosas como son. Están utilizando Aplidin como arma arrojadiza contra la cotización. Nosotros vamos a fijarnos en Zepzelca, que desde mi punto de vista va a ser la piedra angular que va a aumentar muchísimo los ingresos de dinero, claro, lógicamente, en Farmamar. Fijaros lo que tenemos aquí. Ya tenemos en monoterapia, es un medicamento aprobado en la segunda línea para el cáncer de pulmón de células pequeñas. Tenemos un estudio en fase 3 con otro medicamento que es atezolizumab, hay nombrecitos, que es el que está llevando a cabo Roche con Jazz Farmacéutica. Está en fase 3 y se prevé que para el año 2025-2026 se podría terminar. Ya veremos en qué termina. También tenemos otro ensayo de fase 3 que se comenzó en el cuarto trimestre del año pasado, hace nada, hace un mes, en diciembre del año pasado, sobre la segunda línea de cáncer de pulmón de células pequeñas, que sirve para registrar en Europa este medicamento y un estudio confirmatorio en Estados Unidos que nos podría llevar a la aprobación. Y aquí es donde yo tengo mis dudas,
porque más adelante en otra diapositiva que nadie ha visto, parece un dato que a mí me tiene mis dudas, ¿verdad? Pero también tenemos un ensayo que ahora mismo está en fase 2 para el cáncer de mesoteloma con otro medicamento, y no sé exactamente esto si es un medicamento o qué significa, yo no lo sé. Y además tenemos otra combinación en fase 1 con otros tipos de medicamentos que podrían dar, según el punto 4, fijaos lo que dice aquí, dice, los posibles usos incluyen el sarcoma de Ewing, el cáncer de ovario, ¿cómo se dice esto?, en reincidencia, el cáncer endométrico en segunda línea y el cáncer de pequeñas células fuera del pulmón. Con lo cual estamos viendo un amplio panorama de cánceres y ya veremos si hay más usos posibles, ¿verdad? Seguimos, aquí nos habla de un principio de cómo afecta Zepzelca en el tipo de cáncer y en cómo se transmite el ADN y tal. Cosas técnicas que yo desconozco completamente. Seguimos avanzando y aquí viene un dato muy importante y es que nos habla del contrato de Jazz, ¿verdad? De todos los hitos que ya conocemos todos y que dice que los primeros 4 trimestres se vendieron aproximadamente 200 millones de dólares de este medicamento, lo que corresponde a 34 millones de royalties para PharmaMar. Ya extrapolando podemos ver que es un 17% de royalties. Y lo que nos habla aquí es de que podría alcanzarse hasta el 30% de royalties de las ventas en Estados Unidos y Canadá. Ojo, hasta un 30%, pero para eso se deben dar ciertos hitos. Me preguntaba el otro día un suscriptor si podía hablar sobre el famoso contrato que tiene con Jazz, el cobro de esos 550 millones de dólares que estaban pendientes, de esto de aquí serían 150 millones, de estos 700 millones serían 150 millones si se aprueba como medicamento en Estados Unidos por la FDA, y luego serían 550 millones si se consigue una serie de hitos tanto de otros usos como de ventas. Bueno, en esos 550 millones estaría dividido en 5 pagos, 5 hitos, que no están muy bien especificados, no están bien especificados porque son secretos, pero seguramente serían hitos de venta e hitos en otro tipo de cáncer seguramente, pero quién sabe, todo eso es secreto, hasta dónde podría llegar. Cada hito seguramente se pagará una cantidad de dinero diferente y ya vemos como tenemos estudios para un montón de cánceres diferentes, seguramente hasta el año 2026 no se conseguirían esos 700 millones, bueno, esos 550 millones de dólares para cumplir todos los hitos si se cumple, ¿de acuerdo? Así que vamos a centrarnos en las ventas en Estados Unidos y las ventas, en este caso royalties, y las ventas totales en Europa, que es lo importante. De aquí obtenemos que anualizados los 9 primeros meses de las ventas, ¿verdad? Si nosotros cogemos los 9 primeros meses de ventas y lo anualizamos, es decir, dividimos entre 3 y multiplicamos por 4 con un pequeño factor de corrección, que eso lo tendrá en cuenta el que hizo estos cálculos, sale que obtienen unos 240 millones de dólares por año en el primer año de lanzamiento, lo cual es una pasada, 240 millones de dólares. Quedaros con ese dato, 240 millones de dólares en un año. Seguimos avanzando y este es un dato que a mí me tiene bastante preocupado porque el otro día comentamos un artículo que había salido que no entendía muy bien yo cómo es posible que no pueda ser aprobado este medicamento hasta el año 2025. Alguno de vosotros sí me habéis corroborado en los comentarios que sí, debería haberse aprobado, o se ha aprobado en el 2022 si todo va bien, y otros que no, que es imposible hasta el año 2025. Y de aquí viene un dato muy importante y es que en el cuarto trimestre del año pasado, en el año 21, PharmaMar inició un ensayo confirmatorio y de registro confirmatorio en Estados Unidos y de registro en Europa de segunda línea, un estudio de segunda línea, que es el que estamos estudiando ahora mismo, que es el lurbinectina contra lurbinectedina y irinotecan contra la elección de los médicos de topotecan o irinotecan. Joder, qué nombrecito, la verdad, que lleva un estudio de 705 pacientes y estará completo, se espera, para mayo de 2025. Y este es un dato que a mí me preocupa muchísimo. Es decir, se espera que el estudio se complete en mayo del 2025. Perfecto. Entonces, ¿de dónde sacamos nosotros que puede ser aprobado en el año 2022? Bueno, pues eso son conjeturas nuestras que nada tienen que ver luego con la realidad. Y es un dato que a mí me preocupa muchísimo, porque teníamos en cuenta ciertos cálculos para el año 2022 que es posible que se tengan al año 2023, 24 o 25. Es algo que a mí me preocupa y es algo que se puede utilizar como arma arrojadiza para tirar la cotización. Entonces, quiero que alguno de vosotros, si sois expertos en este tema, si tenéis conocimientos, me explique si puede ser o no aprobado
intentando cada uno con sus palabras, ¿verdad? Este medicamento en el año 2022 porque es muy importante, en la FDA americana, es muy importante ese dato, pero mucho. O si es imposible hasta que no se termine este estudio. Y estamos viendo que, según los últimos resultados propuestos por el presidente Sousa, si aquí pone mayo del 2025, échale que para el año 2026 mínimo. Así que hay que tener cuidado. Bueno, otro dato muy importante pasa en la diapositiva número 10, que nos habla de los cánceres de pulmón, el número de pacientes al año que sufren de cáncer de pulmón de células pequeñas. En Estados Unidos estamos hablando de 30.000 pacientes al año, datos del 2018, y más del doble en Europa, que es un dato muy importante. Más del doble en Europa en el año 2018. Seguimos avanzando. Y bueno, aquí habla un poquito de la historia de PharmaMar. Aquí nos habla de Zepzelca, lo que es lo que tenemos ahora mismo, que es simplemente segunda línea en la FDA americana. La tasa del mercado, ¿verdad? La cuota del mercado y cómo va avanzando trimestre a trimestre hasta alcanzar el 37% de la cuota de mercado de la segunda línea de los pacientes de cáncer de pulmón de células pequeñas. Y ahora lo vamos a explicar porque aquí nos habla un poquito de los efectos que tiene sobre el tamaño de los tumores y los efectos secundarios. Seguimos avanzando. Este es el estudio de fase 3 del confirmatorio en Europa el confirmatorio en Estados Unidos y de registro en Europa. Nos habla un poquito de las cantidades y demás. Y luego nos vienen los datos más importantes, que está un poquito más adelante, que es esto de aquí. Esta tabla es la más importante para nosotros como inversores. Y es que nos habla de que el 70% de los pacientes que son tratados en primera línea pasan a la segunda línea, que es donde nuestro medicamento actúa, y son aproximadamente 21.000 pacientes. De esos 21.000 pacientes, nosotros tenemos el 35% de la cuota de mercado y le estamos aplicando 4 ciclos de medicamento. Con esos datos se obtienen los 240 millones de dólares al año que hablábamos en la otra diapositiva. Con esto de aquí. Bien, el primer paso a conseguir por PharmaMar tiene que ser que el 75% de los pacientes pasen a segunda línea. De eso obtendríamos que los 240 millones de dólares se transformarían en 260 millones de dólares. Y eso nos daría a nosotros, en vez de un 36 millones de euros, aproximadamente 36-34 millones de euros de regalías, de royalties, pasaríamos a cobrar 39 millones de euros. En la segunda fase, conseguir el 50% de la cuota de mercado en vez del 35%. Eso para nosotros nos supondrían 56 millones de euros al año en regalías. Y el tercer paso es convertir esos 4 ciclos de tratamiento en 6 ciclos. Y eso a nosotros nos daría 84 millones de euros aproximadamente, siempre y cuando mantenemos las cantidades de concentración de medicamento y los precios de medicamento estancados en el paso de los años. Con lo cual estábamos hablando de una cantidad de dinero solo en Estados Unidos y Canadá bastante importante, 84 millones de euros. El objetivo último de los pasos que quiere dar PharmaMar, bueno, pues sería convertirnos en la primera línea de mantenimiento de esta enfermedad, no en la primera línea de ataque, sino primera línea de mantenimiento y segunda línea en el tratamiento de esta enfermedad, con 8 ciclos y el 60% de la cuota de mercado. Eso aproximadamente estaríamos hablando de 800 millones de dólares al año. Fijaros de lo que estamos hablando. Fijaros si es mal contrato el contrato que hizo Jazz para PharmaMar. Es mal contrato, porque ha hecho un contrato de 1.000 millones, siempre y cuando se cumpla un montón de hitos, y resulta que si todo sale bien, solo con el cáncer de pulmón de células pequeñas, solo con ese cáncer, podríamos estar hablando de que pues ya se podría ingresar 800 millones de dólares al año extendido durante muchísimos años. 800 millones de dólares solo en este caso. Ya no hablo del sarcoma de Ewing, del cáncer de ovario, del cáncer de endométrico, del cáncer de células pequeñas, de pulmón, de células pequeñas fuera del pulmón. Estamos hablando de muchos más tipos de cáncer, con lo cual este es un negocio redondo. En ese caso, si alcanzase los 800 millones de dólares, estaríamos hablando de 120 millones de euros, 120 millones de euros al año para PharmaMar, solo en Estados Unidos y Canadá, como royalties. Esto no lo va a dar el Aplidin. Lo siento mucho. Aplidin
no creo que llegue a estas cifras de negocio. Estamos hablando de que están utilizando Aplidin, lo vuelvo a repetir una vez más para que os quede claro, están utilizando Aplidin y ahí sí yo coincido con Iturralde, están utilizando las noticias de Aplidin como arma arrojadiza para engañar y para tratar un poquito de manipular la cotización de la empresa. Porque no tiene sentido lo que pasó el otro día subiendo un 20% con una noticia antigua que nada tiene que ver con lo que se está tratando ahora. Nada que ver. Seguimos avanzando y bueno, pues han hablado un poquito del futuro de Cepcelca, de lo que quieren estudiar, ¿no? Como segunda línea, primera línea de mantenimiento. En Europa quieren realizar exactamente lo mismo. Y bueno, luego nos deja claro que en Europa es una empresa que ha sido elegida como, bueno, tiene una serie está elegido ¿cómo decirlo? Es una de las principales distribuidoras en Europa de medicamentos, así que deja bien claro que no quiere ir de la mano de ninguna otra gran farma, con lo cual me parece bien, porque si estamos hablando que en Estados Unidos es un negocio de 800 millones de dólares en un futuro, si todo sale bien, 800 millones de dólares al año en Europa, sin mantener los precios, pero estamos hablando que hay el doble de casos solo para cáncer de pulmón de células pequeñas, pues estamos hablando de un negocio muy rentable en Europa. Y estoy tirando por bajo los precios, pero podríamos estar hablando de un negocio de 1.000 millones de euros. Y estoy tirando bajo, muy bajo, de ingresos, no de beneficios. 1.000 millones de euros al año. Estamos hablando de muchísimo, muchísimo dinero en Europa. Ya veremos lo que ocurre, pero puede ser así. Y esto es una de las cosas que me preocupan para mí en el tema de la lurbinectedina, ¿verdad? De Cepcelca, no sé ni decir bien, lurbinectedina, que tenemos la patente hasta el año 2024 y podría ser extendida hasta 5 años más. Veremos si es así, si nos da ese caso más allá del año 2029, si podemos tener la patente exclusiva de este medicamento en Estados Unidos. Creo que en Europa para ese caso no va a haber problemas, pero es lo que hay. Tenemos más allá el problema del año 2025. Si va a poder ser aprobado antes del año 2025, necesitamos ese estudio de fase 3 que se termine en el año 2025, mayo de 2025. Ya veremos si es posible terminarlo antes o terminarlo después, es lo que ellos estiman. Con lo cual podríamos extenderlo hasta el año 2026, con lo cual esto ralentizaría todavía más los procesos y podría, perdón, y podría llevarnos a un estado de baja cotización de la empresa. Ten en cuenta que aunque aumenten los ingresos, tal y como estamos a día de hoy, tendrían que aumentar muchísimo las ventas y royalties para mantener la cotización estable. Si no es posible aprobar en este año 2022, nos van a meter el palo seguro. Y bueno, luego habla un poquito de plitidepsina. Aquí tenemos el ensayo en in vitro de lo que salía el otro día y de los posibles ensayos, del posible ensayo que se está dando en 609 pacientes, de los cuales estaban hablando antiguamente de que tenían 36, 39 pacientes tratados. Ya veremos en qué termina todo esto, pero todavía no hay datos que corroboren que se esté dando perfectamente bien este estudio de la plitidepsina, así que hay que esperar. La plitidepsina va para largo, ya va para largo Cepcelca, imaginaos la plitidepsina. Y bueno, nos habla un poquito de las finanzas de PharmaMar, de lo que ha pasado aquí hasta el año 2020, que ya lo sabemos todos y no tiene nada importante, y de los hitos que quieren conseguir, que deberían conseguir entre el año 2020 y 2022. Y bueno, pues es afianzarse como compañero de Jazz Pharmaceutical. Aquí está aprobado Cepcelca en monoterapia, lanzamiento en Estados Unidos de Cepcelca, el estudio de Aplidin contra el COVID-19, Cepcelca en estudio confirmatorio de cáncer de pulmón de células pequeñas y el estudio de Cepcelca como mantenimiento en primera línea del mismo cáncer, ¿verdad? Luego tenemos el inicio de la lurbinectedina, Cepcelca, en otros cánceres, otro tipo de cáncer que ya hemos tratado antes, y el inicio del estudio de fase 2 de este medicamento nuevo que es el PM14. En ningún momento está aquí en los hitos el ser aprobado lurbinectedina en este estudio de fase 3 que se ha iniciado en el cuarto trimestre del año 2022, ni tampoco está el que se hace aprobado Cepcelca por la FDA americana para segunda línea. Así que es lo que a mí me preocupa. Me parece a mí que la aprobación en el año 2022 va a ser imposible. Si alguno de vosotros
me puede corroborar este dato o decirme exactamente que no, que es posible que suceda, por favor, ponérmelo en los comentarios, porque es un dato con el que contábamos en los estudios de los posibles ingresos de PharmaMar y parece ser que no va a ser posible. Aquí tenemos en una de las últimas diapositivas el calendario, ¿verdad? Y tampoco está la aprobación de lurbinetedina como según la línea por la FDA americana. Así que, por favor, si me lo podéis confirmar, os lo agradecería un montón. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Fijaros lo que estábamos diciendo. Cantidades asombrosas de dinero que podría ingresar PharmaMar siempre y cuando se apruebe ese medicamento por la FDA americana y un año después por la Unión Europea. Y si todo va encaminado a como se estaba poniendo estas diapositivas, no es antes del año 2026. Así que podemos tener ciertos problemas. Así que nada, si llegamos a las 4.500 visitas, por favor compartir para poder llegar a ese objetivo. Me comprometo a hacer un tutorial sobre el estudio de los fundamentales de cualquier empresa a corto, a medio y a largo plazo. Espero que os haya gustado un vídeo. Si es así, darle un like y compartir, por favor. Y como digo siempre, un saludo a todos y chao.